La culpa es del otro. Justamente tenemos en línea telefónica a la doctora Natalia Salvo, abogada que fue la denunciante de esta privatización que ha hecho sobre las vacunaciones el gobierno de la ciudad. Natalia Salvo, Roberto Lago te saluda, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Bien, bueno, estamos acá en este programa que está orientado a la tercera edad, que fue la principal perjudicada por esto que denunciaste penalmente en su momento, hace pocos días. Esta privatización que llevó a cabo el gobierno de la ciudad entregando vacunas a medicinas prepagas, cuando en realidad debería haber hecho en lugares estatales, públicos, accesibles para todos. Efectivamente, y fíjate hasta qué punto perjudicó a la ciudad, que de alguna manera el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sigue teniendo de rehenes a los adultos mayores que no solamente no tienen la vacunación, sino que los priva de tener los pocos y escasos centros de salud que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires mantiene. Y esto lo digo específicamente en función de lo que pasó con el hospital con el hospital español, Claro. en donde hay más de 70.000 afiliados que son atendidos y que pertenece a PAMI. Claro. Para remontar un poquito la situación, el orden de vacunación ante la escasez de esta vacuna, que por supuesto es un bien social y es adquirido por el gobierno nacional, hace que sea necesario establecer un orden de prioridad. No hay 44 millones de vacunas. Ese orden de prioridad está establecido en una norma que es federal y que todos tienen que cumplir, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una norma que surge del Ministerio de Salud que dice, en base a la exposición al virus, a la peligrosidad, quiénes deben ser los primeros que deben recibir las vacunas. Desde ya que los primeros son los integrantes o los agentes de salud del sistema público y privado, los adultos mayores y recién después, por ejemplo, los docentes. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo sabrán que no terminó de vacunar a su personal de salud. No, claro. Y tampoco, y con todo el colapso que generó a la apertura tardía y extemporánea del registro de vacunación para mayores de 80 años. ¿Por qué sucedió esto? Y porque hay 60.000 vacunas de las más de 200.000 que le dio el gobierno nacional que no se saben a dónde están. Y eso es el motivo también. ¿Qué cantidad, perdón, Natalia, qué cantidad? Más de 60.000 vacunas que no hay la famosa trazabilidad, que es decir, ¿para dónde fueron esas vacunas? Que tiene que estar en un registro público y tienen que estar registrados, justamente no se saben a dónde fueron. ¿Estamos hablando de vacunas que iban para la ciudad o en general para todo el país? No, las vacunas la cantidad de vacunas a la ciudad son más de 200.000. Que recibió el gobierno de Cava. Claro. Más de 200.000. Claro, 220.000, pero es un número desactualizado de la semana pasada, entonces no sé si en la última partida cuánto han recibido. Pero ya con ese número desactualizado había 60.000 vacunas que no se sabían a dónde habían sido destinadas, que es justamente las 60.000 vacunas que no figuran como vacunados. Claro. Entonces, la denuncia es justamente por las contrataciones privadas que hizo el Ministerio de Salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por indicación de Larreta con prepagas y con obras sociales. Esto no es un invento porque el mismo Quirós y el mismo Larreta reconocen la existencia de estas contrataciones privadas. Pero con la impunidad comunicacional, con la impunidad de gestión con la que se manejan, creo que supusieron que iba a pasar por alto, porque no se puede hacer una contratación privada por un bien adquirido por el Estado Nacional y que tiene que cumplir un orden de prioridad, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, llegaron las primeras dosis de Sinopharma, dijeron que no iban a empezar a vacunar a los docentes porque tenían que terminar de vacunar al personal de salud. ¿Y por qué no habían terminado de vacunar al personal de salud? Justamente porque esas vacunas las tiene el sistema privado. Un sistema privado que no vacuna a cualquier médico y que ayuda al Estado a vacunar. Un sistema privado que para poder aplicarte la vacuna vos tenés que acreditar que sos socio. Claro. Con lo cual el porteño, la porteña que tiene la posibilidad de pagar 15.000 pesos una prepaga, es un ciudadano de primera, y el porteño que tiene que, entre comillas, caer en la salud pública, pues bueno, es un ciudadano de segunda. Natalia, ayer Martín Rodríguez, que es subdirector ejecutivo del PAMI, hizo unas declaraciones públicas en las que decía que ellos hicieron una comisión con el gobierno de la ciudad, el PAMI, el gobierno de la ciudad, para que acuerden cómo, cuándo y en qué forma les iba a dar la ciudad al PAMI vacunas para que empiecen a vacunar a los afiliados del PAMI en la ciudad. Y lo que les dijo la ciudad, esto es en declaraciones públicas que hizo el Destape Radio, lo que les dijo la ciudad es que como hay una denuncia, está todo judicializado, no pueden modificar nada. O sea, más o menos como que le echaron la culpa a la denuncia, te echaron la culpa a vos. Bueno, es que ahí está el tema. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
siempre lo que hace es echarle la culpa a un tercero. Sí, sí. O cuando aumenta los impuestos, o cuando aumenta el impuesto al consumo, o cuando reduce más de un 10% del presupuesto de educación, de salud. Ahora tenemos un gobierno de la ciudad que no se puede hacer cargo de absolutamente nada, pero sube los impuestos. Es un ABC. Uno paga impuestos para sostener el Estado y el Estado tiene que hacerse cargo de los bienes fundamentales, de los derechos fundamentales para una sociedad, que sin discusión es la salud y la educación. Digo sin discusión porque aquellos que creemos en un Estado social de derecho vamos a incorporar otros derechos de segunda generación, el trabajo, los bienes sociales, culturales, etcétera. Ahora, no hay discusión respecto de la salud y la educación pública. Fíjate que son los dos grandes flagelos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, nos aumentan los impuestos, desfinancian el presupuesto y la educación. ¿A dónde se va ese dinero? Entonces, la verdad que no, eso es una absoluta mentira. Una denuncia, hasta que no llegue una sentencia firme, por supuesto que no causa estado, es decir, no hay ningún tipo de modificación, y eso es lo que hay ahora, una investigación abierta, pero que no empece a que el gobierno de la ciudad se haga cargo como debería hacerse, pero la verdad que no debería, porque extrañarnos, porque por ejemplo, en plena pandemia, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires reprimió a los médicos, trata legalmente como administrativos al personal de enfermería, no asiste a las pymes de la Ciudad de Buenos Aires, como así sucedió en otras provincias o en el Estado Nacional. Entonces, tienen la política del pedir disculpas, que yo siempre digo, moral y éticamente está muy bien, pero no se trata de un particular, se trata del Estado que tiene que gestionar, hay responsabilidades políticas, no hay responsabilidades afectivas, o sí las hay, pero no impactan o no tienen impacto político. Natalia, ¿no? Discúlpame, te saluda Nieves Guerrero. ¿Qué tal, Nieve? ¿Cómo estás? Bien, va bien, escuchando todo esto, muy preocupada, pensando en nuestros oyentes adultos mayores, que están en Capital, están en Buenos Aires, así que les toca a cualquiera, ¿no? Recordaba que por una iniciativa, creo que del gobernador de la provincia de Buenos Aires, se abrió un vacunatorio bonaerense, digamos, en el territorio de Cava, para los del conurbano que trabajan en Capital. En la Casa de la Provincia. Sí, digo, sí, en la Casa de la Provincia. Esto sería un paliativo, pero si no, la gente, ¿cómo queda ante esta situación de desastre, digamos, de general? De desamparo. Sí, ¿qué hace? ¿A qué recurre? Si vive en Capital, ¿qué hace? Claro, es que ahí está el tema, y por eso para nosotros era tan importante que se pueda transparentar qué pasó con nuestra denuncia. Nosotros no nos permitieron ser querellantes. ¿Qué quiero decir con esto? No tenemos acceso, por ejemplo, a la información que surgió del Ministerio de Salud, no podemos proponer medidas de prueba. Y la verdad que las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires, son adultos mayores, están absolutamente desamparados en ese aspecto. Esa es la verdad, y lo digo como porteña, lo digo que tengo mi mamá que también tiene 70 años, todavía está muy angustiada esperando la vacunación. O sea, los que vivimos acá en la Ciudad de Buenos Aires, queremos esa ciudad, sabemos lo que se padece, sabemos la angustia que efectivamente producen nuestros adultos mayores. Y lamentablemente, ¿no? Porque la justicia o el Poder Judicial es el último recurso, hay que recurrir al Poder Judicial sí, para poder garantizar un derecho de mínima en esta situación. Se empezó con mucha lentitud a vacunar, pero por ejemplo Quirós había dicho que él estaba abierto a hablar con todas las obras sociales. La titular del PAMI, Luana Volnovic, dijo que estuvo abierta desde el primer momento a hablar con él. Sí. Hablaron por una cuestión meramente declamativa, le ofreció en Quirós toda la ayuda. Ahora, mirá lo que pasa con los jubilados y las jubiladas que... O sea, es una pura extorsión. Sí, y además, Natalia, lo que les ofreció la ciudad, en definitiva, fue hacer una comisión entre el PAMI y la ciudad para analizar cómo iban a... recordamos todo lo que decía Perón, ¿no? Cuando quiero que algo no se resuelva, hago una comisión. Por o sea, supuesto. Ganaron tiempo y lo patearon para adelante, pero bueno. Bueno, y ahí está el tema, para poder gestionar y para poder lograr el cuidado efectivo, en este caso de la salud en plena pandemia, hace falta presencia territorial del Estado. Este ejemplo que ustedes mencionaban de Axel Kicillof, ¿cuántos hay que trabajan en la capital federal y que son bonaerenses? Pues bien, habilita la Casa de la Provincia de Buenos Aires con esa finalidad. ¿Qué políticas tenemos aquí en la Ciudad de Buenos Aires? Cero. Lo mismo pasa con los docentes que mandaron al cadalso, Claro. Que le pidieron la presencialidad, que es obligatoria. Mis hijos van a escuela pública y puedo dar cuenta de eso.
Y la verdad que hay adultos, hay docentes mayores de 60 años o menores, pero son grupos de riesgos, y que no es justo que vayan a trabajar cortando clavos porque no tienen asegurada su vacunación. No, En primero muchas escuelas ni siquiera hay protocolo, Natalia. Seguro, seguro. Está Y aparte primero preséntense, trabajen, corran el riesgo y después vemos cuándo los vacunaron. Todavía están sin vacunarse, así que... Natalia, yo te quiero agradecer, nos quedamos muy preocupados con este tema, en función de cómo avance la causa, probablemente te molestemos más adelante de nuevo, te llamemos de nuevo, pero te queremos agradecer por habernos puesto al día con este tema que realmente es muy preocupante. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, gracias a